Bienvenidos niños a una nueva clase de matemática en el quinto año básico. En esta clase comenzaremos a ver un contenido nuevo. Ya hemos dado por terminado, ¿cierto?, las 4 operaciones básicas que eran la adición, sustracción, multiplicación y división. Y también vimos el conjunto de todas aquellas que eran las operatorias combinadas. ¿Ya? En esta clase comenzaremos con las fracciones y nuestro objetivo es demostrar que comprenden las fracciones propias representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica, creando grupos de fracciones equivalentes, simplificando y amplificando de manera concreta, pictórica y simbólica, de forma manual y o software educativos, comparando fracciones propias con igual y distinto denominador de manera concreta, pictórica y simbólica. Recuerda que esta guía la debes realizar entre los días 17 al 21 de agosto. El contenido entonces se centrará principalmente en lectura y representación de fracciones. Y las habilidades que trabajaremos va a ser conocer, resolver e interpretar. Recuerda que los días de revisión son los jueves y los días viernes y nosotros como profesor tenemos 10 días para revisar las actividades que tú subes a la plataforma. Niños, en esta clase comenzaremos a ver un mundo dentro de los números, son las fracciones. Para eso tendremos muchas herramientas para conocer un poquito más de este mundo y para conocer de este mundo tendremos que introducirnos en una de las grandes civilizaciones ancestrales. Te invito a comenzar este viaje. Lo primero que debes hacer es ingresar al video de la clase de esta semana. Recuerda que es imprescindible que lo puedas ver antes o durante desarrollar la actividad. Y luego completar la actividad, ¿cierto?, en el PDF editable y por último adjuntarla a la plataforma de Classroom. Me preparo para aprender. ¿Y cómo lo hago? Busco un lugar cómodo dentro de mi hogar para poder resolver las actividades y poder comprender de mejor forma lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo. Mantener silencio a la hora de escuchar las instrucciones y el contenido que explica el profesor, poner mucha atención a esas instrucciones y concentrarte muy bien a la hora de resolverlas. Ponte muy cómodo. Te invito a viajar hacia la antigüedad y conocer cómo nacieron las fracciones y para qué eran utilizadas. Lo importante que debiésemos saber antes de comenzar a ver este contenido. Entonces tú harás clic en este link y podrás ver un poco de historia sobre cómo comenzaron las fracciones a utilizarse en la antigüedad. Luego que veas el video, entramos en uno de los tiempos de nuestra clase que es el inicio de la clase. Para comenzar, trabajaremos a través de un pequeño problema matemático que incluye la lectura y representación de fracciones. Pero antes de poder comenzar a resolver este problema matemático, quiero que puedas ver también el video que dejo acá, el link, para que puedas recordar un poco de lo que tú ya conoces sobre las fracciones, para poder recordar, como bien lo dije, y luego a la hora de resolver las actividades que tenemos planificadas para esta semana, las puedas realizar de mejor forma. Cuando ya hayas visto el video, podemos comenzar a desarrollar este problema matemático. Leamos y resolvamos. Para incentivar una colación saludable, los estudiantes del quinto año básico comparten una jalea de frutas durante el recreo, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver que hay 5 niños y esa jalea está dividida en 5 partes. La jalea está dividida en 5 partes iguales. Recuerden que siempre en las fracciones las partes son iguales, las divisiones son iguales, tienen que ser equitativas. Y las pueden representar gráficamente como se muestra a continuación. Entonces acá tú puedes observar que hay un entero, ¿cierto? Está el trozo de jalea. Entonces quiero poder
mostrarles la representación. Este es el trozo de mi jalea, ¿ya? Ese es el entero que yo dividí en 5 partes iguales, ¿ya? ¿Por qué lo dividí en 5 partes iguales? Porque hay 5 estudiantes, 3 niñas, 2 niños. Entonces, a partir de este dibujo y de esta representación, ¿cierto? Que es una representación, aquí está lo gráfico, lo simbólico, ¿ya? Y lo abstracto ahora, que ustedes deben responder estas 3 preguntas, como por ejemplo, ¿qué porción de jalea come cada uno o come cada una? Entonces, a cada uno le tocará una porción de esta jalea que se dividió en 5 partes. Entonces, será una parte, una de 5. O también la puedes representar de la siguiente forma, como 1 partido por 5. Yo voy a poner esta línea que también me representa una fracción. 1 de 5, 1 de 5. Luego dice, ¿qué porción de jalea comen los niños? ¿Cuántos niños hay acá? Hay 2 niños. Entonces los niños van a comer 2 porciones de 5. O también 2 de 5. ¿Ya? Y por último me dicen cuántas porciones debiesen comer las niñas. ¿Cuántas niñas hay? 3, ¿cierto? Entonces sería 3 de 5 o también 3 de 5 o 3 partido 5. Luego que ya nosotros hayamos desarrollado el problema, pasamos al desarrollo de nuestra clase, el cual dice que conocerás el contenido de la clase para luego resolver las actividades. Acá yo me encuentro con el contenido y dice, para leer fracciones se nombra primero el numerador. ¿Y cuál es el numerador? En el video que tuviste, el numerador es representado, o mejor dicho, es el numerito que se encuentra arriba. ¿Cierto? Quería poder enviarlo al fondo, pero no pude, así que no lo haré. ¿Ya? Entonces, veamos si no, tampoco me sirve ese. El número 5 en este caso es el numerador. Y el denominador es el número que se encuentra debajo. El denominador me indica en las partes que está dividido mi entero y el numerador las partes que representé, las partes que repartí, las partes que me comí, ¿ya? Si el denominador está entre 2 y 9, la fracción se lee medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos y novenos, ¿ya? Si el denominador es 10, 100 o 1000, se leen décimos, centésimos o milésimos. Si el denominador corresponde a un número distinto a los anteriores, se nombra el número y se añade la terminación avos. Entonces, en el primer caso, nosotros tenemos, entonces dice 5 octavos. Recuerden que cuando el denominador se encuentra entre el 2 y el 9, se lee medios, tercios y así sucesivamente, ¿ya? Y la representación es esta figura geométrica que está dividida en 8 partes, ¿cierto? Y están pintadas 5 partes. Luego, cuando hablamos de
de décimos, centésimos y milésimos, aquí está representado en 30 centésimos. Y acá hay, ¿cierto?, una figura dividida en 100 partes iguales y están pintadas 30 partes. Y por último, tengo un número, ¿cierto?, que no está ni entre el 2 y el 9, ni tampoco es denominador décimo, centésimo y milésimo. Recuerden que se dijo que cuando no tenían esas características, se decía el número y se le agregaba al final el avos. Entonces aquí serían 6 doceavos. Aquí está, ¿cierto?, mi entero dividido en 12 partes iguales y están pintadas solo 6 partes. En la actividad dice, escribe con palabras la fracción que representa la parte pintada de cada figura. Entonces, ustedes tienen que hacer lo que está acá, 5 octavos, lo que está con palabras. Entonces, el primero, ¿cierto?, está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El entero está dividido en 8 partes iguales y hay pintadas 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, serían 5 octavos, ¿cierto? Así ustedes deben realizar la letra B y la letra C. En la segunda actividad hay un crucigrama en donde ustedes van a ir leyendo, ¿cierto?, y van a ir completando en las casillas las letras que corresponden según la lectura de cada fracción. El primero son 8 séptimos. Y así sucesivamente con todos los demás números y los van incluyendo en las letras que correspondan. Luego hay un problema matemático que dice Lucas repartió 20 invitaciones en su cumpleaños, 12 para las niñas y el resto para los niños. ¿Qué fracción del total de las invitaciones le corresponde a los niños que invitó a su fiesta? Entonces, vamos subrayando, ¿cierto?, los conceptos más importantes, 20 invitaciones, ¿cierto? Y 12 son de niñas. 12 son repartidos para las niñas. Entonces, me dice la fracción que le corresponde a los niños. Entonces, la fracción de niñas sería 12 es a 20. 12 es a 20, o también, como yo le había puesto, 12 partido 20, porque esa es la fracción de las invitaciones que le repartió a las niñas. Entonces, ¿cómo yo encuentro la fracción de invitaciones que le corresponden a los niños? Escuchen muy bien, tienen que realizar una sustracción entre el total de las invitaciones menos las invitaciones que le repartió a las niñas. Y ahí les va a salir, ¿cierto?, el número de invitaciones que le corresponde a los niños. Pero ustedes tienen que encontrar la fracción, como bien lo dice acá. ¿Ya? Así que no se les olvide. Recuerde también que en un problema matemático siempre nosotros también nos encontramos con una pregunta. Y esa pregunta usted la debe responder. Debe responder esta pregunta. No me interesan tan solo los datos numéricos, sino que también tú puedes redactar la respuesta correcta. Y por último nos encontramos en el cierre de nuestra clase con 2 preguntas de metacognición. ¿Qué quiere decir metacognición? Es una evaluación que tú mismo haces de lo que debieses haber aprendido en la clase. ¿Ya? Estas 2 preguntas están totalmente centradas en los videos que tú debiste haber observado al comienzo de la clase. Y son preguntas las cuales van a ser distintas en cada uno de los estudiantes, porque son preguntas dependiendo de la visión que tenga cada uno con respecto a lo que observaron en los videos. A partir de los videos que has podido observar, ¿crees que fue importante el uso de las fracciones en la antigüedad? Entonces, tú vas a responder acá en este espacio. Si fue importante,
o no? Bueno, no tan solo sí o no, sino que también argumentes por qué fue importante o no fue importante. Con respecto a su uso en la actualidad, o sea, para qué nosotros la utilizamos hoy en día, ¿tienen algunas diferencias o semejanzas a cómo la utilizaron las fracciones en la antigüedad? Con respecto al video que observaste, ¿cómo se utilizaban en la antigüedad y cómo las utilizamos hoy en la actualidad? ¿Tienen diferencias o semejanzas? La idea es que tú puedas responder esta pregunta con respecto a los videos que viste al comienzo de la clase. Y esa es la actividad de esta semana que debes realizar en matemáticas en el quinto año básico. Recuerda, comenzamos con un contenido nuevo que son las fracciones. Espero hayas comprendido bien los conceptos y el contenido y puedas resolver tu actividad, recuerda, entre los días 17 y 21 de agosto. Nos vemos una próxima clase de matemáticas en el quinto año básico.